Sean todos bienvenidos a Diálogos por la Justicia UP 2025. Mi nombre es Larisa Rosas Hernández, expresidenta de la Sociedad de Alumnos de Ciudad Panamericana, y me acompaña Pablo Velázquez Munguía, presidente de la Sociedad de Alumnos de la misma sede. Este espacio está preparado para reflexionar sobre las respuestas a las preguntas formuladas por la comunidad universitaria de la Universidad Panamericana, a los aspirantes a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las elecciones federales judiciales extraordinarias de México en el 2025. En este diálogo contamos con la presencia de Arístides Rodrigo Guerrero García, Irving Espinosa Betanzo, Marisol Castañeda Pérez. Cada uno de ustedes deberá responder a 5 preguntas que han sido sorteadas previamente. La duración máxima de su respuesta será de 2 minutos. Al llegar a ese tiempo, se dará el uso de la voz al siguiente aspirante. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Cree que el sistema actual cumple su función adecuadamente o considera que podría haber reformas para hacerlo más accesible y efectivo? Arístides, por favor. Muchísimas gracias y bueno, para empezar es un privilegio estar con Irving y con Marisol en esta mesa y saludo también a todas y a todos los alumnos y alumnas de la UP. Y bueno, definitivamente hubo una reforma constitucional y esta reforma constitucional es la que está originando que hoy en día cambie completamente el modelo de impartición de justicia en nuestro país. Justamente esta reforma constitucional nos pone sobre la mesa el gran reto de lograr mayor cercanía con la ciudadanía. Y derivado de ello es que dentro de las propuestas que estoy presentando es lograr una corte itinerante, es decir, sesiones en universidades. Imagínense una sesión de la corte en la Universidad Panamericana o en alguna otra universidad, y esto no es algo nuevo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, Costa Rica, lleva a cabo sesiones in situ. Por ejemplo, en México ha sesionado en el Hospital Siglo XXI, en el Palacio de Minería, ha sesionado en El Salvador y ha sesionado en Argentina. Entonces, una de las primeras propuestas es llevar a cabo sesiones de la Corte en universidades y en espacios públicos. Ello adicionalmente permitiría lograr comunicar de mejor manera el derecho. En su momento, cuando fui comisionado presidente del Info de la Ciudad de México, empezamos a llevar a cabo sesiones en alcaldías y también e incluso en la antigua cárcel de mujeres de Santa Marta, Catitla. ¿De qué serviría una sesión en una universidad? Para utilizar un lenguaje más sencillo. Si bien hoy en día se transmiten todas las sesiones de la Corte en YouTube, no es lo mismo estar en el auditorio de una universidad y de esta manera se facilita el entendimiento incluso a lo que nosotros denominamos la pedagogía del derecho. Por ejemplo, cuando nosotros en una sesión en una universidad decíamos que un asunto se sobreseía por quedar sin materia, automáticamente explicábamos lo que es el sobreseimiento, cosa que en las 4 paredes del Info de la Ciudad de México a veces lo damos por sentado. Muchas gracias, Arístides. Pasamos contigo ahora, Irving. Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación de estar aquí. Sin lugar a dudas, estar con jóvenes, participando, interactuando, siempre es muy importante y sobre todo por esta reforma, porque hay que entender que la reforma va a cambiar de manera trascendental no solo la vida jurídica de nuestro país, sino la vida democrática de nuestro país, entendiendo que la democracia es una forma de vida. Sin lugar a dudas, cuando la pregunta se refiere a si creo que el sistema actual cumple con su función, pues la respuesta es negativa. Tan es así que es precisamente el hecho de que la gente considera que el sistema de justicia le ha quedado de ver a la sociedad que se genera esta gran reforma. Temas como la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, el conflicto de interés, son las que dan origen a esta reforma al Poder Judicial. Una reforma que es una parte de la reforma al sistema de justicia. Hay que pasar también por las Fiscalías Generales de Justicia, por los institutos de Defensoría Pública, pero también algo muy importante, hay que llegar a las universidades, a las escuelas de derecho, porque ahí es donde se forman a las y los estudiantes que después van a ser los servidores públicos, los funcionarios judiciales, los litigantes. Es un momento histórico el que estamos viviendo. Datos muy concretos. El índice de Estado de Derecho señala que México ocupa el lugar número 138 cuando se le pregunta si hay discriminación en los juicios
o bien si los jueces actúan con favoritismo, México está totalmente reprobado. Sin lugar a dudas, es evidente que el sistema de justicia actual no satisface las necesidades y los anhelos de justicia de nuestra sociedad y es por eso que se da esta reforma. Muchas gracias, Irving. Continuamos con Marisol, por favor. Muchas gracias. Un placer estar en la UP. Saludo con mucho gusto a todos los compañeros y compañeras estudiantes que forman parte de esta comunidad universitaria. También me da muchísimo gusto compartir este espacio con mis compañeros Arístides, Irving. Siempre es un placer. Y bueno, en relación con la pregunta, obviamente la respuesta es no. El sistema actual obviamente provocó que hoy estemos viviendo esta gran reforma constitucional. Esta gran reforma constitucional en la que nos da la enorme oportunidad hoy a todas las personas que estamos siendo protagonistas de este cambio y después del resultado de las elecciones veremos quiénes son las personas que se acomodan en qué espacios, pero en relación con el espacio que es el máximo tribunal de este país, me parece que tiene que haber cambios demasiado importantes y uno de ellos voy a empezar con la apertura de las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pino Suárez II hoy tiene sus puertas cerradas y eso es inaceptable. Vamos a cambiar la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Revolución 1510 y vamos a abrir ese edificio porque es un museo que todas y todos los mexicanos deben de conocer. Además, vamos a crear grupos estratégicos de trabajo que tengan comunicación constante para tener una agenda viva entre las personas, ministras y ministros, y entre la ciudadanía. Ese es uno de los grandes reclamos que llevó a hacer esta reforma constitucional y no podemos desaprovechar esta grandiosa oportunidad. Vamos a crear grupos de trabajo por zonas porque sabemos que no se comporta igual que el sur que el norte, que sus necesidades son muy diferentes. Vamos a escuchar a los grupos indígenas, cuáles son las necesidades que aquejan a sus propias zonas. Vamos a salvaguardar los derechos humanos de los grupos vulnerables y vamos a estar en constante trabajo y comunicación con la ciudadanía, que es algo esencial para tener un acceso efectivo a la justicia en este país. Muchas gracias, Marisol. Ahora pasaremos a la segunda pregunta. ¿Qué criterios utilizaría para equilibrar los valores constitucionales con los cambios sociales y culturales? La primera palabra es para ti ahora, Irving. Bueno, sin lugar a dudas, los propios criterios que establece nuestra propia Constitución. Hay que profundizar en el principio pro persona. Además, todas las interpretaciones que realice la Corte tienen que ser maximizando los derechos humanos, otorgando la protección más amplia a todos los justiciables. Además que, bueno, ya sabemos, y bueno, para el público que nos escucha, que nos ve y que no es especialista, hay que entender que los derechos humanos deben de ser entendidos bajo principios de progresividad, universalidad, interdependencia. Es importante considerar que es la propia Constitución la que marca los parámetros para determinar la forma en que deben de resolver las personas juzgadoras y particularmente las personas que vamos a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los elementos indispensables también es considerar que, si bien es cierto, la ley nos da una seguridad jurídica, hay otras fuentes del derecho como la doctrina, la jurisprudencia, las fuentes históricas, las fuentes materiales, las que nos van a permitir integrar de manera concreta nuestras decisiones. Un ejercicio exhaustivo de argumentación y de interpretación es necesario hacerlo. Hay que satisfacer el tema de la exhaustividad en la argumentación al momento de emitir las resoluciones. Es algo a lo que ha quedado de ver la Corte porque, sin lugar a dudas, no queda satisfecha en ocasiones ninguna de las partes. Y bajo esa consideración es necesario profundizar en estos temas. Además, hay que considerar un principio, que cuando una ley es extremadamente injusta o es extremadamente insoportable, el juez incluso puede apartarse de ella. Muchas gracias por la respuesta, Irving. Continuaremos con Marisol, por favor. Gracias. Bueno, pues evidentemente la sociedad cambia y con ella
tiene que cambiar el derecho y la aplicación del derecho. Eso es algo muy elemental, muy obvio. Y los principios, obviamente, como lo decía mi compañero, están en la Constitución. Vamos a, obviamente, siempre aplicar el principio pro persona, progresividad, interdependencia, de todos los derechos humanos. Tenemos ya un avance muy importante con la reforma constitucional de 2011. Sin duda dimos un salto cuántico en la impartición de justicia. Se creó una jurisprudencia muy robusta respecto de derechos humanos que antes ni se conocían, como el libre desarrollo de la personalidad, como la perspectiva de género, doble jornada, derecho a la igualdad, etcétera. Y creo que entonces hoy es nuestra obligación, para quienes tengamos el honor, el privilegio de poder integrar el máximo tribunal del país, seguir haciendo mucho más amplio el espectro de la protección de los derechos humanos de todas las personas en este país, con especial énfasis en los grupos vulnerables, esos que están establecidos en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución, tomando en cuenta obviamente cualquier acto que vaya en contra de la dignidad humana, como lo dice también el último punto de este artículo de la Constitución. Entonces creo que nos vamos a traer todos los derechos humanos, por supuesto, que están establecidos en los tratados internacionales, lo vamos a adaptar a nuestras leyes secundarias, nuestra Constitución está a la par que los tratados internacionales y entonces siempre, mi visión siempre será muy progresista, muy protectora de los derechos humanos, aplicando sobre todo el principio pro persona para lograr un país en el que sea efectivo ese derecho humano básico sobre el que gravitan los demás, que es el derecho a la igualdad. Muchas gracias, Marisol. Pasamos contigo ahora, Aristides. Muchísimas gracias. Efectivamente, y coincido con mis dos colegas, con Irving y con Marisol, cuando hay una colisión de dos derechos humanos, se tiene que aplicar el propio test de proporcionalidad, a partir y también naturalmente a la luz del artículo 1 constitucional, en el cual precisamente se establece el principio pro persona y los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y vamos a señalar un ejemplo muy concreto. En la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal, más bien en el año 2009, se reconoce o se reforma el propio Código Civil para reconocer o poder incorporar los matrimonios entre personas del mismo sexo, es decir, derechos en favor de la comunidad LGBTIQ+. Lamentablemente se interpuso una acción de inconstitucionalidad por la entonces Procuraduría General de la República. Correspondió a la Corte analizar dicha situación y determinó que pues, es constitucional o resulta constitucional que se lleven a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo e incluso la adopción. Este es el poder transformador del derecho. A través o a golpe de sentencias podemos ver cómo se pueden reconocer derechos para una comunidad, en este caso para la comunidad LGBTIQ+. Y en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, la Corte, de manera muy afortunada en aquella ocasión, pues logra un avance importante no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, porque México fue de los primeros países en reconocer los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Atendiendo al principio de progresividad, los derechos siempre deben ir caminando hacia adelante, nunca hacia atrás. Y de esta manera, dentro de las propuestas que estoy presentando y para tener una visión más amplia del propio derecho y el entendimiento del mismo, estoy proponiendo que un 10% de mi ponencia se encuentre integrado por personas en situación de vulnerabilidad, es decir, esta sería una acción afirmativa. Muchas gracias, Aristides. Pasaremos a la tercera pregunta. ¿En qué medida y por qué considera que la elección de los ministros de la Suprema Corte a través del voto popular mejorará las capacidades de impartición de justicia en nuestro país? Arrancamos con Marisol. Muchas gracias. A ver, es que yo creo que tenemos que partir del entendimiento de que esta reforma constitucional judicial no se centra solamente en la forma de elección de las personas juzgadoras, no solamente ministras, ministros, sino magistradas, magistrados, jueces y juezas, sino que esto provoca la democratización de nuestro país en un 100%. ¿En qué va a mejorar la capacidad de impartición de justicia? Bueno, pues vamos a tener, insisto, hoy la gran oportunidad de tener una visión distinta de la impartición de justicia en este país. Vamos a lograr que hoy tengamos una justicia cercana a la ciudadanía, como lo mencioné,
Y otra de las propuestas que estoy haciendo en esta candidatura es que trabajemos de la mano con los otros dos poderes. Ahora se le ha estado explicando a la ciudadanía, y eso está muy bien, que no es lo mismo una fiscalía que un juez, una jueza, un magistrado o una magistrada. Eso está muy bien. Que hay división de competencias y que cada quien hace su trabajo, también eso está muy bien, explicarle a la ciudadanía. Lo que no está bien, en mi consideración, es simplemente decir, la fiscalía hace mal su trabajo y por eso cuando llega a mí un control de detención, yo tengo que liberar a esta persona porque la detención se hizo sin las formalidades del procedimiento. Trabajar de la mano con los otros tres poderes significa tomar conciencia de que los tres poderes formamos el Estado mexicano y que los tres trabajamos en beneficio de la ciudadanía, de las y los mexicanos. Decirle a la Fiscalía cuáles son sus áreas de oportunidad y por qué está fallando es trabajar integralmente en el tema de la impartición de justicia. Estos temas son los más sensibles para la ciudadanía y por eso la ciudadanía siente que en este país no hay Estado de Derecho. Entonces, creo que, insisto, tenemos hoy la gran oportunidad de transformar el sistema de impartición de justicia y no se trata solamente del modo de elección de las personas juzgadoras. Muchas gracias, Marisol. Arístides, es tu turno. Pues tan solo el recorrer el país y esta oportunidad de buscar justamente el voto popular nos permite conocer las diferentes realidades que vive nuestro México y no solo verlo a través de un expediente. Voy a poner un ejemplo muy claro. Estuve en Tabasco y en Tabasco estuve con una comunidad de pescadoras y pescadores. Una situación similar en Acapulco, me reuní con pescadoras y pescadores damnificados por el huracán Otis. Pero me voy al caso de Tabasco, en donde me platicaban las y los pescadores que hubo un buque petrolero, generó un derrame y ese derrame generó una afectación al medio ambiente, al mar. Entonces me platicaban los pescadores que lo que tardaban antes, es decir, una jornada en el día para lograr la pesca del día, tardaba alrededor de 4 horas. El daño al medio ambiente generó que actualmente ellos tarden 4 o hasta 8 horas, 8 o hasta 10 horas en lograr la pesca del día, mientras antes tardaban 4 horas. Es decir, el daño al medio ambiente generó una afectación a el derecho al trabajo de las y los pescadores. Y me voy más allá. Me platicaba uno de los pescadores que su hijo, que estudiaba la preparatoria, tuvo que dejar la escuela porque ahora tiene que acompañarlo a pescar. Entonces, una vez que me platican esta situación, yo les dije, eso está en la Constitución. Es el principio de interdependencia. En el momento en el que se vulnera un derecho humano, en este caso el derecho al medio ambiente, desencadenó una catástrofe constitucional afectando también el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación y lamentablemente la falta de conocimiento de la propia cultura jurídica ocasiona que situaciones injustas como esta que vivieron los pescadores en Tabasco no puedan tener una solución, pero sí una afectación real. Es por eso que el conocer la realidad de nuestro país pues nos va a permitir. Gracias, Arístides. Vamos contigo, Irving. Mire, hay que entender que nuestra Constitución señala que la democracia no solamente es una cuestión educativa, es una forma de vida. Y bajo esa consideración es importante considerar que si ya las y los mexicanos teníamos la posibilidad de elegir a los integrantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, ¿por qué no elegir a los integrantes del Poder Judicial? Sin lugar a dudas es empoderar a las personas, poner en el centro de la actuación del Estado a la ciudadanía. Hay modelos de interpretación del Estado, donde originalmente el Estado era el Estado benefactor, o dos, donde se trataba a los ciudadanos como clientes, como si fueran los clientes de los servicios públicos. Y hay que entender que la actividad del Estado está principalmente para garantizar la seguridad, pero sobre todo para lograr la felicidad de las personas. Y no podemos entender la felicidad de las personas sin una paz social. Y la paz social también se genera a partir de una justicia social. Es importante considerar que además la elección de las y los integrantes de los poderes judiciales va a permitir que lleguen personas con distintas visiones
jurídicas, no solamente desde el punto de vista del formalismo jurídico, sino del positivismo e incluso a partir de las corrientes críticas del derecho. Es importante tener estos recorridos con la gente porque nosotros podemos advertir la realidad y la necesidad inmediata de la gente. Temas como la basura, el tema del agua, del abastecimiento del agua potable para consumo humano, son necesarias para la decisión de nuestras resoluciones. Muchas gracias, Irving. Nuestra cuarta pregunta es, ¿cuál considera que debe ser el papel de la Suprema Corte en cuanto a la transparencia de sus decisiones y a la rendición de cuentas? Y también, ¿cómo equilibraría su autonomía con la mayor exigencia de mayor apertura hacia la sociedad? La primera palabra es para ti, Aristides. Ese sí es mi mero mole porque fui comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y precisamente cuando fui comisionado presidente, pues impulsamos en gran medida la transparencia en el ámbito jurisdiccional. Hubo una reforma en el año 2019, en agosto, en la cual se estableció que todas las sentencias tendrían que ser de carácter público. Pero lamentablemente en muchos de los casos subían la sentencia a internet, pero en un formato de PDF imagen, lo cual no permitía de alguna forma poder llevar a cabo un estudio comparativo. Cuando se sube una información, resulta muy necesario que se suba en un formato de datos abiertos, para que de esta manera las herramientas tecnológicas permitan navegar y conocer de mejor la propia sentencia. Entonces la transparencia es un elemento fundamental en la impartición de justicia. Y por eso estoy proponiendo el Spotify de la justicia. Efectivamente, así como todas y todos ustedes tienen o conocen esta aplicación en la cual pueden llevar a cabo una búsqueda por cantante o por género musical, va a haber una plataforma en impartición de justicia en la cual van a poderle dar clic por ministro o por temática de sentencia. Cuando le den clic al ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, el algoritmo les va a arrojar aquellas sentencias más relevantes y los argumentos más importantes. Es cierto, hoy existe el JUS y podemos consultar el JUS en la página de la Corte, pero yo voy a incorporar inteligencia artificial para que de esta manera se puedan desprender aquellos argumentos más importantes y se pueda conocer, por ejemplo, qué ministro está a favor o qué ministro está en contra de la despenalización del aborto, cuáles son los criterios más relevantes. Es decir, el algoritmo, así como el algoritmo funciona en Spotify, vamos a crear una plataforma que nos va a permitir navegar de manera muchísimo más sencilla en la página de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, Aristides. Continuamos con Irving. Bueno, uno de los temas que son fundamentales para generar confianza y recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y particularmente en la Corte, tiene que ver precisamente con la transparencia y rendición de cuentas. Desafortunadamente, y eso todos lo sabemos, en la práctica actual no sabemos cómo se genera el turno incluso de los propios expedientes, por qué se le asigna a un ministro o a otro, cuáles son los criterios para hacerlo. Segundo, una vez de que se toman las decisiones, ¿por qué se tomaron las decisiones de tal manera? Esos dos temas deben de estar profundizados e incluso deben de institucionalizarse, no solamente al interior de la Suprema Corte de Justicia, sino al interior de todos los poderes judiciales, porque todos sabemos que esas prácticas generan desconfianza e incluso pueden generar conflicto de interés y actos de corrupción. Es importante que todas las personas que tenemos a cargo recursos públicos, y no me refiero solamente a los recursos materiales, sino también que tenemos a cargo por nuestro encargo personal, rindamos cuenta a la ciudadanía. Hay que institucionalizar los informes de labores año con año, porque hay que entender que el informe de labores que rinde la presidencia de la Suprema Corte no puede reflejar la visión de cada uno de los integrantes. Y como segundo punto, ¿cómo equilibrar la autonomía con la exigencia de mayor apertura? Pues en realidad no está peleado, al contrario, la autonomía implica dar a conocer a la gente cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron en determinado sentido, y eso sin lugar a dudas puede acercar la ciudadanía a la justicia. Hay que entender que la justicia es un asunto de todos porque es un derecho humano, no es un privilegio para unos cuantos. Muchas gracias, Irving.
Vamos contigo ahora, Marisol. La transparencia es fundamental. A ver, en la Casa de la Justicia la transparencia es fundamental. Si alguien debe ser transparente y rendir cuentas, es la Casa de la Justicia. Entonces, la Corte tiene que asumir un papel protagónico en el tema de transparencia. Tenemos que explicarle a la ciudadanía por qué se tomó una decisión en uno y en otro sentido. Y para ello yo tengo dos propuestas. Primero, la implementación de la inteligencia artificial, que va muy de la mano con la propuesta de Arístides, en el que tengamos compilados todos los criterios y en los que continuamente le estemos diciendo a la ciudadanía cómo se resolvió un tema y por qué se resolvió ese tema. De manera que cuando ese tema llegue a un juzgado, un tribunal, tendrá que resolverse de la misma manera. Eso nos va a obligar también, eso nos va a ayudar también a erradicar la corrupción, porque la persona juzgadora que no asuma este criterio que es obligatorio, tendrá que explicar por qué no lo asumió, tendrá que justificarlo, y en ese sentido también nos veremos todos beneficiados. Pero además, vamos a explicarle a la ciudadanía constantemente, mensualmente, cuáles son las sentencias que se dictaron en la Corte y por qué se dictaron de esa manera. Y tal vez esto tiene que ver con el segundo punto en relación con la autonomía, que yo coincido con Irving, es que no es que estén peleadas, al contrario, como tribunal autónomo, con la independencia judicial con la que se cuenta y que seguro se verá más reforzada, con esa vamos a explicarle a la ciudadanía qué pasa, sobre todo en estos casos que se tornan mediáticos, porque entonces cuando nosotros dictamos una sentencia y no le explicamos a la ciudadanía por qué se resolvió en ese sentido, entonces vienen los rumores que si se tomó una postura por tal razón, que si se tomó otra postura por tal razón, pero entonces dejamos en la incertidumbre. Esa vieja frase de que los jueces y las juezas hablan por sus sentencias se quedó atrás. Eso ya no existe. Nosotros tenemos que salir, explicarle a la ciudadanía de frente por qué se resolvió un asunto en tal sentido, y para eso también nos vamos a encargar de hacerlo, insisto, en conferencias mensuales. Muchas gracias, Marisol. La quinta y última pregunta. ¿Cómo considera que debe utilizarse la jurisprudencia en el sistema judicial mexicano? Iniciamos con Irving. Bueno, sin lugar a dudas, la jurisprudencia nos sirve para tener los antecedentes, los precedentes, pero aquí hay que entender algo. Desafortunadamente, en los últimos años, la Corte asumió un rol de activismo judicial donde trató de suplantar al Poder Legislativo. Hay que entender la función de la Corte como un intérprete de las leyes, de las normas, y también como este juez Hércules que señalaba Dworkin, debe de integrar todos los conceptos, todas las consideraciones que pueden afectar un caso, y para eso hay que integrar no solamente la ley, la jurisprudencia, la doctrina, también hay que integrar las fuentes históricas. Fíjense, casualmente, durante esta reforma al Poder Judicial se dijo que era algo nunca antes visto. Sin embargo, quienes hemos estudiado nuestra historia mexicana, particularmente el derecho constitucional mexicano, sabemos que la Constitución de 1824, la de 1857 y el texto original de 1917 establecían una elección indirecta, una votación indirecta de la integración de los ministros de la Suprema Corte. Es sin lugar a dudas una oportunidad también de que la Corte asuma su rol protagónico y además que ponga en un lugar histórico al derecho mexicano. Hay que entender que también es necesario tener un conocimiento no solamente del derecho, sino multidisciplinario, pero sobre todo transdisciplinario para poder atender las necesidades de la gente y además dar soluciones eficaces y efectivas a la ciudadanía. Muchas gracias, Irving. Vamos contigo, Marisol. Jurisprudencia es igual a certeza jurídica. Para eso se creó la jurisprudencia, para dar certeza jurídica a todas las personas justiciables, para que sepas cómo se va a resolver este asunto y por qué se tiene que resolver este asunto en uno o en otro sentido. Hoy tenemos un sistema de jurisprudencia que además en el sistema mexicano que ha avanzado porque pasamos de la forma típica de conformación de la jurisprudencia al sistema de precedentes. Este sistema de precedentes nos permitió evitar que tuviéramos que reunir 5 sentencias en el mismo sentido en el alto tribunal y que pasaran años
en los que los tribunales de Yucatán resolvieran de una forma y los tribunales de Tijuana resolvieran de otra manera. Entonces, ese es un gran avance, el sistema de precedentes, tenemos que seguirlo conservando, tenemos que seguir avanzando también con todos los principios que ya hablamos sobre la protección de los derechos humanos, y no solamente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino obviamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque, como ya todos sabemos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para el Estado mexicano y tenemos que atenderla. Eso, insisto, en qué redunda, en la certeza jurídica, en saber cómo se va a resolver este asunto y por qué. Y si te quieres apartar de ese criterio, tendrás que justificar fundada y motivadamente por qué te apartas de ese criterio. Entonces, esto sin duda es protección jurídica para las y los justiciables. Tenemos que seguirla utilizando, tenemos que seguir avanzando. Lo que sí tenemos que hacer es en crear un método más amable del conocimiento para la ciudadanía de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque, como decía Aristides, hoy tenemos el JUS al que podemos accesar, pero ojo, no es tan fácil accesar y no es tan fácil encontrar los criterios jurídicos. Ahora sí que hay que saberle y eso requiere de cierta capacitación. Entonces vamos a crear con la misma inteligencia artificial un sistema más amable para que todas y todos sepan por qué se resolvió el asunto así. Muchas gracias, Marisol. Aristides, por favor. Coincido con Irving y con Marisol en tanto a la importancia de la jurisprudencia, incluso también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el poder transformador que tiene en todo el continente. Me refiero, por ejemplo, a Yatama contra Nicaragua, Atala Rifo versus Chile, o bien La Última Tentación de Cristo versus Chile también, en donde pudimos encontrar un desarrollo del derecho. Bien lo dijo Irving, efectivamente, el legislador es el encargado de crear el derecho. El juzgador, el Tribunal Constitucional, es el encargado de interpretar ese derecho que ya plasmó en la norma el propio legislador. Y voy a poner un ejemplo de un derecho que se encuentra hoy en la norma y que no ha tenido efectividad. Artículo 330E de la Ley Federal del Trabajo establece el derecho a la desconexión digital. Se encuentra desarrollado en la NOM 0037 también. Es el derecho que tienen cualquier persona, cualquier trabajador, a no contestar un WhatsApp o un correo electrónico fuera de su horario laboral. Imagínense, este derecho ya existe en la norma. Sin embargo, este derecho no se ha desarrollado. Entonces, desde mi punto de vista, y hoy cuando las y los mexicanos estamos pasando alrededor de 4.8 horas diarias en el teléfono celular y las y los jóvenes alrededor de 6.3 horas diarias en pantalla, de acuerdo al INEGI, desde mi punto de vista es necesario desarrollar toda una línea jurisprudencial de derechos en el entorno digital, como este derecho a la desconexión digital, como la propia conocida Ley Olimpia, que hoy en día nos hemos encontrado casos en donde se ha utilizado inteligencia artificial para generar contenido íntimo, hablo del caso Diego N. por señalar algún ejemplo, en donde resulta muy necesario que el juzgador vaya desarrollando toda una línea jurisprudencial en torno a los derechos digitales y a la propia inteligencia artificial. Muchas gracias, Aristides. Y con esto hemos llegado al final de este Diálogo por la Justicia UP 2025. Agradecemos a todos sus participantes y especialmente a ustedes que nos han visto. Los invitamos a seguir los siguientes diálogos. Nos vemos pronto.